Isaías 53, versículo 4. Amén. Muchos no trajeron Biblia, pero ahí la traen en el teléfono. Sí, amén. Usémosla para algo, amén. Y ya va tirando, dice el hermano. Aleluya. Gloria a Dios. No, yo los amo a todos, hermano. Gloria a Dios. Ya, use su teléfono en la Biblia. Isaías capítulo 53, versículo 4. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por afligido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, en este momento, Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos en tu presencia, Señor. Vamos a hablar tu palabra y te pido, Señor, que me ayudes a hablarla como tú mereces que la hablemos y honremos tu nombre, Señor. También te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que abras nuestro entendimiento, el corazón y la mente, para que esta palabra se quede, Señor, en nuestras vidas. Y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor Jesucristo, hermano, es cuando Él dice, el profeta aquí, nos dice que Él llevó, o sea, Jesús llevó nuestras enfermedades. Cuando dice que sana nuestras enfermedades, lleva nuestras enfermedades y nuestros dolores, Él sana el alma y sana el cuerpo físico. Pero no solo eso, porque Él dice que fue a la cruz. Y ahí en la cruz, hermano, fue donde clavó toda la deuda de cada uno de nosotros, para que anduviéramos en paz. Dice que Él es nuestra paz. Amén. Para que andemos en paz. ¿Usted piensa, hermano, que el mundo allá afuera anda en paz? Andan en paz por un momento, pero no tienen la paz que nosotros tenemos. Amén. Porque la paz que nosotros tenemos, nadie la puede dar. Solamente el Señor Jesucristo puede dar esa paz. Pero Él dice que Él fue angustiado, fue golpeado, fue afligido y llevó nuestros dolores. Nosotros sufrimos dolores, pero tenemos una esperanza, que vamos a morir con dolor. Todo ser humano va a morir con dolor, pero tenemos una esperanza, hermanos, que ese dolor va a ser temporáneo aquí. Allá en el cielo dice que no habrá más llanto ni más dolor para aquellos que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y el profeta habla de Jesús aquí, hermano. No está hablando de otra gente, de otro profeta, de otro personaje, de otro rey. Sí está hablando de un rey, pero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Él se hizo pecado por nosotros, hermanos. Nosotros sí somos angustiados, somos golpeados y lloramos y sufrimos y nos quejamos, pero el Señor Jesucristo no se queda, hermano. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cuántos estamos en pecado?
y venimos a Jesús y encontramos la paz. Amén. Yo, hermanos, cuando me pasó esto que me pasó, yo morí, hermano, yo morí, literalmente morí. Yo vi cuando mi cuerpo estaba tendido, yo vi mi espíritu, yo miraba mi cuerpo tendido. Y yo estoy tan agradecido con el Señor Gloria a Dios. que de la muerte el Señor me rescató Bendito para sea. traerme aquí, para estar aquí con ustedes, hermano. Gloria a Dios. Porque si yo en ese tiempo hubiera muerto, yo no estuviera aquí gozándome con ustedes. Así es. En ese tiempo, hermano, yo no era cristiano, yo no conocía nada de Cristo. Yo no conocía una iglesia de estas. Nadie de mi familia, ni mis cuñados, ni mis hermanos, nadie. Antes de que me pasara esto, no sabíamos nada del cristianismo. Después que me pasó esto, qué maravilloso es Dios, hermano. Que yo saliendo de esa coma, pasaron 3 meses, como a la semana ya empezaron a visitarme unos hermanos en la iglesia. Y eso es maravilloso, porque es Jesús que envió a estos hermanos, Él envió esos pasos para que llegaran hasta mí. Había un paciente hacia a mi lado, a él lo iban a visitar. Pero ¿qué dijo él? No, ahí está Ira, háblenle a él necesita. Bueno, yo sí necesitaba. Y claramente Jesús lo envió por mí, no por él. Y gracias a Dios todavía aquí estoy, perseverando y diciéndoles que Cristo existe. Porque Él vive. Y dice que Él fue al matadero. Vamos a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro, hermanos, ahí nos habla el apóstol Pedro, perdón. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2. Dos 24 dice. Prácticamente Pedro, hermano, está hablando de esta profecía. Dice, Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Recuerde que allá dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Fue angustiado y menospreciado. Dice, y Jehová llevó el castigo de nuestros pecados, dice en Isaías. Y ya Pedro habla del Señor Jesucristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Dónde lo llevó? En la cruz. Por eso este mensaje, hermano, lo voy a titular La cruz de Cristo. Gloria a Dios. Porque dice, quien llevó Él nuestros pecados. Recuerde que si Cristo no moría, nosotros no éramos liberados del pecado. Si Cristo se hubiera arrepentido y hubiera dicho, no, yo no voy a pagar por ninguno de estos malagradecidos. Les estoy sanando, les estoy alimentando, les estoy dando tanto. Y ahora que voy a presentarme a la cruz, todos me abandonan. Mejor me regreso con ellos. Pero Jesucristo se despojó, hermano, del cielo para venir a pagar una deuda que él no debía. Pero como él, por amor a la creación, por amor a todo lo que él había hecho, porque dice que a lo más que Jesús amó es al ser humano. Adán pecó, pero dijo, no, yo voy a liberar a mi creación. Gloria a Dios. Y dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Aquí dice madera y sabemos que fue en la cruz, pero la cruz, quiero decirle que no es la madera. La cruz es el sacrificio que Jesús hizo ahí. Esa es la cruz. Por eso Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese y cargue su cruz y sígame. Gloria a Dios. ¿Cuántos han cargado esa cruz? Pero muchos se han bajado de esa cruz. Gloria a Dios. Alabamos a Dios, hermano.
llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Dónde se cumplió todo eso? En la cruz. Entonces, si nosotros no tenemos libertad, es porque no hemos venido a la cruz. No hemos venido a Cristo. Cristo es la cruz. Cristo es la cruz es Cristo. Amén. El sacrificio. Jesús no vino, hermanos, del cielo a pasear a esta tierra. Esta tierra, hermana, estaba llena de pecados. Esta tierra era un desierto perdido. Pero cuando Jesús vino y fue a la cruz, Él vino cuando vino a los 33, a los 30 años empezó su ministerio. A los 33 años, en 3 años Jesús, hermano, revolucionó el mundo, que todavía está revolucionado. Amén. Con el Evangelio. Y nosotros, ¿cuántos años tenemos? Y no podemos hacer nada. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo y tenemos la salvación ganada para aquellos que quieren seguir a Jesús. Pero aquellos que estamos todavía que sí, que no, es tiempo, hermano, de que ya nos pongamos bien con el Señor, porque los tiempos son cortos. Y cuando digo los tiempos son cortos, hermano, usted puede ver que hoy es domingo, ya el otro domingo llega así, rapidito. Los tiempos son cortos. Y no es que el tiempo sea corto, sino que nuestra vida se va rápido. Y entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es seguir a Cristo, porque nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva, un reino. Ese Dios que se despojó del cielo, ese hombre que se despojó del cielo, que dejó su trono para venir y darnos luz, y luego dice que se vino del cielo a la cruz. Hermanos, es de agradecer, es de estar agradecidos nosotros. Ningún hombre, hermano, iba a pagar por nosotros. Yo aquí tengo al hermano. Yo al hermano lo amo y yo no lo conocía. Al hermano lo amo, no lo conocía. A la hermana, a los hermanos, yo no los conocía. Yo podría amar a mi esposa, a mis hijos, porque son mi esposa y mis hijos. Pero ese amor que se derramó en la cruz, ese amor me hizo amar al hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. ¿Cómo se derramó? Se derramó en la cruz. Si ese amor no se derramara en cada cual que viene a Cristo y por medio del Espíritu Santo, entonces, hermanos, nos tenemos que amar unos a los otros. Y aquí nos amamos unos a los otros. Una persona que venga de allá afuera, no va a amar al hermano, no va a amar a la hermana, porque no tiene el amor de Dios. Pero Cristo es el amor. Y Cristo derramó su amor en la cruz. Por tiempo. Dice que estando muertos nosotros a los pecados, vivimos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, por la herida de Jesús. Cuando le clavaron esos clavos, hermano, cuando lo crucificaron, ese amor se estaba derramando en nuestros corazones, en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Vaya conmigo a Filipenses. Ahí sigue atrásito. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Filipenses capítulo 2. Amén. Versículo 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad qué bonito leer la Biblia, hermanos? Amén. No se me deja dormir. Gloria a Dios. Cuidadito, hermanos. Alabado sea Dios. Amén. Aquí nos gozamos, hermanos. Aquí que no hay la pena. Alabado sea Dios. Dice el versículo 6 con los Filipenses. Gloria a Dios.
2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Dice el 7, hermano, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Dios? Él estaba en su trono, hermano. Él no tenía necesidad de venir aquí. Él tiene sus ángeles, Él tiene sus arcángeles, sus querubines, sus millones de ángeles. Recuerden que cuando Pilato parece que le dijo, no haces caso de todo lo que te acusan. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Tú crees que yo no? Pilato dijo, ¿crees que no tengo poder sobre ti? Y el Señor le dijo, si no te fuere dado poder del cielo, no lo tendrías. ¿No crees que yo tengo poder para llamar 12 legiones de ángeles y vengan a destruir todo esto? El Señor estaba en su trono, hermano. Pero el Señor dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Señor se humilló hasta lo sumo, hermano. Amén. Todo por usted y por mí. Amén. Debemos de estar agradecidos. Amén. con el Gloria a Señor. Debemos de poner nuestra fe en el Señor, mirar al Señor, mirar la cruz, mirar al Señor Jesucristo, que Él hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. El profeta dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él fue angustiado, Él fue golpeado, todo por nosotros. Bendito sea el nombre del Amén. Señor Jesucristo. Dejó su trono por nosotros. Hermanos, tenemos que amar al Señor Jesucristo. Amén. Porque si no amamos al Señor Jesucristo, en vano estamos aquí. Mire, hermano, no debemos de ser disimulados con el Señor. Podemos decir, no, que yo leo la Biblia todos los días, yo oro todos los días, yo ayuno todos los días. Hermano, eso no lo va a salvar. Y no estoy diciendo, cuidado con lo que estoy diciendo. Pues ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar, ya no. Todo es muy bueno, todo es muy bueno. Pero si usted no pone su fe en el Señor Jesucristo, hermano, es como que esté leyendo otro libro. Amén. Amén. No me lo vaya a tomar en mal lo que dije. Bueno, es bueno leer la Biblia, es bueno orar, es bueno ayunar, pero si deja de poner su fe en el Señor, si deja de temer al Señor, si deja de congregarse, es más, si amamos más a las paredes estas que al Señor Jesucristo, hermanos, estamos en vano. Tenemos que amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Para que todo el Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que no vaya a dejar de leer la Biblia, no vaya a dejar de ayunar, Lo que quiero decirle es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermano? De cruz. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, Jesús, hermano, venció todo. Porque le dijo,
Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Jesús venció a la muerte. Y no solo a la muerte, venció a los espíritus inmundos. Si lo quieren leer conmigo allá adelantito, 2 hojas más. Colosenses, mire, adelantito 2 hojas más. Colosenses 2:14. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí el Señor venció al diablo y a sus ángeles y a todos sus secuaces. El Señor venció la muerte y venció todo, hermano. ¿Para qué? Para llevarnos a su gloria. Amén. Amén. Aquí podemos vencer. Dice la palabra del Señor, anulando el acta era la ley, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, el 15, y despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerde que tenemos victoria, hermanos. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo que hizo en la cruz, nosotros tenemos victoria. Dice que Él venció a las potestades, venció a los principados y los despojó y los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. Tenemos victoria, hermanos, para reprender un demonio, porque ya nosotros ganamos. Él ganó en la cruz y si nosotros estamos en Cristo, ganamos con Él. Así que tengamos fe, hermano. Pongamos la fe en el Señor Jesús y vamos a vencer. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no solo eso, sino que cuando Jesús fue a la cruz, hermano, nos hizo libre, no solo a mí, Él me hizo libre a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi hermana, a todo aquel que quiera y todo el agua gratuitamente. ¿Por qué? Porque ya no va a pagar por el agua. El agua ya está pagada. Cuando Él dice venga y tome del agua gratuitamente, es que ya pagó todo, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es humillarnos y venir al Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, la Biblia es muy clara que dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Cuántos tenemos sed? No de agua, sino del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer unas escrituras más, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted cree, hermano, que el apóstol Pablo predicaba la cruz nomás por predicarla? No. Él tuvo la revelación del Señor. Amén. Y cuando él predicaba la cruz, aún se le oponían. Porque en Corintios, gloria a Dios, primera de Corintios 1:18 dice, porque, gloria a Dios, vamos a Corintios mejor. No quiero decir algo que no es. Aleluya. Primera de Gloria Corintios, a Dios. hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios 1:18 dice, ya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o sea, a los inconversos. Para ellos la palabra de la cruz es locura, pero a los que se salvan esto es, a nosotros es poder de Dios. Recuerde, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mucha gente dice, pero la cruz, ¿qué es eso? La cruz es el mayor evento, hermano, que el Señor vino a hacer aquí en este mundo. Sin la cruz no había nada. No había salvación, no había liberación, no había nada sin la cruz. Sin la cruz, el cristiano no podía obtener el Espíritu Santo. Recuerde que sin la cruz,
antes de la cruz, el Espíritu Santo solo venía y se paraba encima de los profetas, del Señor aquella persona que quería usar, venía el Espíritu y se iba. Pero cuando el Señor murió en la cruz, hay libertad para que el Espíritu Santo entre en el corazón del cristiano. Amén, amén. Ya no hay sacerdote, no hay nada. Ahora podemos entrar libremente por la cruz. Amén, amén. Amén. Por la cruz de Cristo. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los inconversos. Un inconverso, hermano, no sabe qué es la cruz. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. El Espíritu Santo es poder de Dios. La cruz le da libertad al Espíritu Santo para hablar en los corazones de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Cuando el hermano cantaba esa alabanza, que Jesús es poder, Amén. dije yo, sí, Jesús es poder, Amén. porque venció en la cruz, Amén. es poder. Amén. Hay poder en la cruz. Así que sea alabado sea Dios. Para los que no se salvan, es locura. Pero para nosotros que somos salvos, la cruz es poder. Bendito. Y no solo eso, hermano, sino que en ella, dice Pablo, tenemos que gloriarnos en la cruz. Amén, Así amén. dice Gálatas 6, miren lo que dice. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén, amén. Mírenlo, la expresión del apóstol Pablo que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decía esas palabras Pablo? Porque él sabía el significado de la cruz. Porque la cruz es poder para aquellos que se salvan. Amén. Y Pablo era un hombre salvo. No sé, usted se siente salvo, entonces sienta que la cruz es poder Amén. para aquellos que se salvan. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no solo eso, sino que dice que tenemos que gloriarnos en la cruz de Cristo. Así es. No es que la cruz sea, vamos a poner a la cruz más que a Dios y Dios más que Cristo. ¿Cómo yo quiero decir? La cruz más que Dios. Dios en la cruz. Por eso dice Pablo, me glorío en la cruz, en el Evangelio de Dios. Nosotros nos gloriamos, hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, porque es poder de Dios. El mismo apóstol dice que el Evangelio es poder de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios. La cruz de Cristo es poder de Dios. Cristo es el que hace todas las cosas. Amén. 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 Gloria a Dios. Y luego él dice, por cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué dice en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, con Cristo tenemos que estar juntamente crucificados. ¿Dónde fue crucificado Él? En la cruz. Por eso se llama la cruz de Cristo. Amén. El pecado, hermano, fue molido, abolido en la cruz. Y si nosotros venimos a la cruz de Cristo, creemos que ahí el Señor venció el pecado, entonces ya no tenemos pecado.
Y el pecado, hermano, el Señor lo aborrece. No podemos estar en la gracia y en el pecado. ¿Qué dice el apóstol? ¿Pecaremos porque estamos en la gracia? De ninguna manera. Y luego dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿cómo está eso? Que la paga del pecado es la muerte. A ver si puedo hacer un ejercicio un poquito. Aquí está la muerte. Y aquí está la gracia. Vengo yo aquí y me voy a la muerte. Y llega el acusador. Ustedes saben quién es el acusador, el diablo. Y le dice al Señor, mira, se fue al pecado. Él merece morir. ¿Por qué? Porque tu palabra dice, el pecado es la muerte. Le dice el diablo al Señor. Míralo, porque la palabra dice, y tu palabra no puede mentir, que la paga del pecado es la muerte. Pero él se fue al pecado y tiene que morir. No me puedes abolir eso, le dice el diablo al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, pero como yo fui a la cruz, yo pagué ese precio que él hizo, por tanto, si él se regresa a mí, yo lo recibo porque yo ya pagué el pecado. Así que no lo puedes matar porque el pecado que él tiene, yo ya lo pagué. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que es muy corto, pero lo que le quiero decir es que Jesús ya pagó por el pecado. Si cayó, levántese. Así es, El pecado aleluya. que hizo ya lo pagó el Señor. Gloria al Señor. Mientras estemos aquí en esta tierra, hay esperanza para aquel que cae. Amén. Hay esperanza para aquel que se fue, para aquel que quiera venir. Puede ser que ande 5 años, 10 años allá afuera. Pero si esa persona se arrepiente, el Señor le dice al diablo, mentira, si él viene a mí, yo lo recibo porque yo ya pagué por ese Así es, pecado. aleluya. Escuché de un pastor. Este pastor era presidente de jóvenes y tuvieron una campaña de una semana. Y todas las noches de 6 a 6, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, tenían oración en la iglesia todos los días, toda la semana. Y una señora iba ahí a la iglesia porque ella tenía un hijo, pero el hijo se le había ido al mundo. Y la última noche ya, empezaron lunes y terminaban sábado. Y la última noche se paró la señora, habían como 1000 jóvenes orando. Y les dijo la señora, yo les pido por mi hijo. Pero antes de esto, sí, la señora se paró y le dijo, yo les pido por mi hijo en este momento. Mi hijo cantaba en el coro. Mi hijo hacía tantas actividades aquí en la iglesia. Y mi hijo tiene 19 años. Y mi hijo se me ha ido a las calles. En este momento mi hijo está prostituyéndose como travesti en las calles. Mi hijo está vestido de mujer en este momento. Y se sentaron todos. Como a eso de la 1 de la mañana, todos los jóvenes y los pastores se pusieron a orar. Y el pastor dice, da el testimonio, dice, y yo escuché a un joven orar. Y que este joven fue un joven atrevido con el Señor. Y que le decía, Señor, tú escuchaste a esa madre muy angustiada por su hijo. Y yo te pido, Señor, en este momento que traigas a ese muchacho. Que no lo traigan mañana, ni el otro mes, ni el otro año, no. Tráelo ahorita, Señor. Y el pastor se sorprendió, dice, ¿cómo que era un muchacho atrevido? Pues decir, orando con una convicción firme. Amén, Pero amén. tráelo ahora, Señor, que lo veamos Amén. ahora, antes de que terminemos esta campaña. Y pues se sentaron de la oración y siguieron cantando. Y cuando eran las 5:30, porque a las 6 terminaba,
ya estaban cantando el himno, el último día para terminar. Y que de repente se para la señora, estaba como así como la hermana que está aquí, y miró para atrás, que allá en la puerta, y que pega el grito, y ¡ah! Y todos voltearon a ver a la señora, y la señora se para aquí en vacío, y mira al muchacho allá vestido que se para en la puerta, vestido de mujer, y todos miraron para él, que corre la señora a abrazar a su hijo, y todos allí orando. Y luego, ya cuando estaban orando y se tranquilizaron, pasaron al muchacho enfrente y que le preguntaron, ¿y cómo llegaste? Y ya dice el muchacho, no, pues yo estaba en las calles allá y de repente sentí que me estaba mareando y sentí que me moría y en ese momento le pedí a Dios y me desmayé y le pedí a Dios que me diera una oportunidad para yo regresar a Él. Y ya lo sentaron la gente, dice el mismo muchacho contaba que la gente lo sentaron y ya despertó otra vez y agarró un taxi y se fue a su casa. Y cuando llegó a su casa, solo encontró a su hermano en la casa y le dijo, ¿y mamá? No, está en la iglesia orando por ti. ¿A estas horas, a las 5? Sí, está orando por ti. Y que corrió a la iglesia y así llegó a la iglesia. Pero tuvo que el Señor tocarlo y pegarle fuerte y regresó, y así para el Señor, hermano, no hay nada imposible. ¿Cuántos aquí nosotros tengamos problemas con nuestros hijos? Para Dios, hermano, no hay nada imposible. Si esta madre oró por su hijo era travieso, el Señor lo tocó a la 1 de la mañana, porque a la 1 de la mañana era la oración, y en el momento que estaba orando, en ese momento le tocó el Señor a la mente a este muchacho, y casi se moría, y él regresó. Estaba perdido, pero Jesús murió por él en la cruz. Amén, gloria a Dios. No puede ser que una madre, un padre, un hermano, un tío esté orando por un familiar y esa oración no sea contestada. Tarde o temprano, hermano, esa persona, ese hijo, ese hermano va a regresar. Si ya estuvo aquí, si ya pisó una iglesia, si ya le dijo al Señor por un tiempo sí y se fue otra vez, si el Señor lo tiene en sus manos, esa persona va a regresar. Cristo ama al pecador, pero tampoco ama el pecado. Pero si regresa, como le dije hace un momento, que el diablo puede decir, este pecó, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero Jesús le dice, sí, este pecó, pero yo ya pagué por él, así que no te pertenece. Ese que anda en la calle, ese es mío. Ese borracho, ese perdido que anda allá, ese es mío, porque yo ya pagué en la cruz. Así que la cruz de Cristo, hermano, es para nosotros. Amén. Y yo los amo, hermano. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amén, Y así amén, seguimos adelante. aleluya. Y recuerden, el Espíritu Santo, hermano, obra dentro de los parámetros de la cruz de Cristo. Así es. Amén. Amén. Dios los Amén, bendiga. amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que decimos.